Bueno, como ya hemos escuchado a mis colegas, hay una serie de necesidades que tiene el país, ¿no? Hay necesidades, se necesita, como decía Claudio, una reforma del Estado. Como decía Gonzalo, se necesita infraestructura, es necesaria la infraestructura para la competitividad. Y como decía Johnny, tenemos que mejorar la calidad de la educación y en buena medida eso pasa por incrementar los salarios de nuestros maestros, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver que en economías modernas, capitalistas modernas, el gobierno, entre una de sus funciones básicas, brinda servicios a la población en diferente medida, con diferentes restricciones, pero en general recibimos de nuestro gobierno, como ya decíamos, educación, salud, que ahora se ha vuelto una necesidad pues imperiosa, ¿no? Sabemos que nuestro sistema de salud no se ha, digamos, no ha tenido la mejor performance o lo que esperábamos, ¿no? Damos infraestructura, nos brinda puentes, carreteras, colegios, centros de salud, etcétera. Brinda programas sociales, nos brinda seguridad ciudadana, con todas sus deficiencias, pero estos servicios que nos brinda el gobierno deben ser financiados de alguna manera, y la única forma de financiar estos servicios que nos brinda el gobierno es mediante la recaudación tributaria. La única forma de llegar, de financiar esto es, digamos, haciendo unas reformas importantes. Si vamos a la siguiente, tratemos de ver un poquito cuál es la situación actual a la que nos enfrentamos. Fíjense ustedes que la presión tributaria, que es esta variable en el cual dividimos los ingresos tributarios del país sobre el PBI, ¿no? A eso le llamamos presión tributaria. Esta ha estado en un promedio de 15% desde el año 95, más o menos sin movimiento. Si bien hemos llegado en algunos momentos a tener niveles superiores a ese promedio, responden fundamentalmente porque, por un tema de, digamos así, suerte. ¿Por qué? Porque el precio del cobre, que es nuestro principal producto de exportación, y del oro, que es el segundo, se encontraban en niveles pues históricamente altos. Eso sobre todo ocurrió llegó inclusive la presión tributaria a ser superior al 16% en el año 2014, ¿no? Pero evidentemente nosotros no podemos vivir de la suerte, porque no siempre los precios de los minerales están altos, y debemos hacer esfuerzos por mejorar esa recaudación tributaria, ¿no? De manera estructural, ¿no? Si los precios de los minerales nos ayudan, qué bueno, pero además tenemos que hacer las reformas correspondientes. Pero ¿por qué pensamos que estamos por debajo o no es suficiente esta presión tributaria? Fíjense en el gráfico de la derecha, muestro cómo comparamos a Perú, cómo se compara a Perú con sus principales pares de la región, ¿no? Vemos pues, que, por ejemplo, Perú en el año 2018, que es el último dato que tienen las cifras globales, vemos que Perú tenía un 14.4% de presión tributaria, mientras que países como Colombia, Chile, que son nuestros habituales comparadores, tenían una presión tributaria por encima del 17%. Ahora, cuando vemos el promedio de América Latina y el Caribe, vemos que esta presión llega a ser 19% del PBI de la zona. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de estos números? Nosotros por lo menos deberíamos alcanzar una presión tributaria que se asemeje al promedio de la región como mínimo, en un plazo relativamente corto y en línea con una, digamos, reforma tributaria importante. No decimos que debemos llegar hacia la OCDE tan rápido, ese debería ser un objetivo de largo plazo, ¿no? Evidentemente la OCDE tiene, digamos, es el grupo de países desarrollados del mundo, ¿no? Pero ese debería ser un objetivo de más largo plazo para países como el nuestro. Pero nosotros en los siguientes 5, 7, 10 años deberíamos por lo menos llegar a este promedio de la región, que es un nivel bastante fácil de alcanzar con una reforma tributaria. Si vamos a la siguiente, quiero comentarles cuáles son algunas de estas razones por las que nosotros aquí en el Perú recaudamos tan poco, ¿no? De hecho, la pandemia ha llevado a la recaudación inclusive a 13.4% del PBI, ¿no? Ya bastante por debajo del promedio. Evidentemente va a recuperarse en el año 2021, pero igual seguimos con este problema, no superamos nuestro promedio histórico. No tenemos problemas como la complejidad, ¿no? El Doing Business nos califica 121 de 190 países respecto a la complejidad del pago de impuestos. Eso
es evidentemente un problema. ¿No? El que ha entrado a la página web de SUNAT se dará cuenta que es difícil de entender. ¿No? Hay diversos regímenes en el país. Una persona puede decidir trabajar como persona natural, como persona jurídica. Si decides ir como persona jurídica, puedes entrar en una diversidad de regímenes, régimen general, que no es general, un régimen MIPE tributario, un RUS, un RER. O sea, tienes una variedad de regímenes, cada uno con ciertas digamos, obligaciones. También hay tratos especiales en los impuestos. Por ejemplo, los impuestos a las ganancias de capital pagan apenas 5%, mientras que el régimen general casi paga 30%, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que hay que mejorar. Lo otro es que en nuestro país las 7 primeras UITs de ingresos anuales no están grabadas por los impuestos al IR, por ejemplo, ¿no? Tenemos también gastos tributarios. Estos gastos tributarios son todos estos beneficios que da el gobierno a diversas actividades por distintas razones, ¿no? Porque quiere propiciar. Por ejemplo, la educación es una que tiene, por ejemplo, está libre de IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se intenta es propiciar esa actividad. Es verdad que hoy día está en discusión eso, pero es la idea de los gastos tributarios, estos beneficios tributarios que da el gobierno, y hay mucho de eso, y estamos hablando de más o menos 1.700 millones de soles que están ahí en gastos tributarios, ¿no? También tenemos un problema con el impuesto a la propiedad, ¿no? Es muy bajo. Hoy día las municipalidades lo que recaudan por predial o por el impuesto vehicular es casi nulo. Y bueno, y todo esto se suma a la débil fiscalización que tiene SUNAT. SUNAT no tiene, por ejemplo, sistemas para llevar a cabo una fiscalización vía estos nuevos usos de información, ¿no? Del data analítica, por ejemplo, que es algo que se está usando de manera muy común en estos días. Además, no hay ningún castigo en verdad real por no pagar impuestos. Hoy día alguien no paga impuestos y no ocurre básicamente nada. Entonces, digamos, a estas razones por las que recaudamos pocos, hay que hacer reforma. Y entonces tenemos algunas propuestas en la siguiente lámina. Sí, ahí las propuestas. ¿Cuál es el objetivo? Como decía, llevar la recaudación tributaria, la presión tributaria a 19% del PBI, como es el promedio de la región. Es correcto, en 5 años de repente puede sonar muy poco, hay que darle un poquito más, pero en general debería ser un objetivo país, ¿no? Lo vemos mucho esto en los planes de gobierno. En los planes de gobierno encontramos que hay una serie de sueños, pero que no se le ponen números a esos sueños, y ahí viene el peligro de poder quedar desfinanciados, ¿no? Pero vamos a las propuestas. Lo primero es fortalecer SUNAT. SUNAT necesita un directorio que tome decisiones, ¿no? Debería separarse, como decía Claudio también en su momento, hay que darle cierta independencia a esta institución para que pueda tomar sus decisiones y ver la mejor manera de incrementar los ingresos del país. La otra cosa que ya viene haciendo SUNAT es intensificar el uso de comprobantes de pago. Hoy día ya usan comprobantes de pagos electrónicos las empresas más grandes, y buena parte de las operaciones ya están en medios electrónicos. Sin embargo, los más chiquitos todavía necesitan entrar y hay que seguir en ese proceso. Lo otro también es que no solamente hay que entrar al sistema de comprobantes electrónicos, sino también hay que mejorar todos los medios electrónicos que tiene SUNAT, porque, como decías, es complicado trabajar con ellos. Hay que simplificar el sistema tributario, ¿no? En Macroconsul hicimos un trabajo en el cual proponíamos, ¿no? Al final, después de analizar todos los sistemas tributarios, sobre todo relacionados a las empresas más pequeñas, veamos que se necesita ir efectivamente a un régimen general, con escalas de impuestos, que evidentemente hay que calcular cuáles son las mejores escalas en línea con la data que maneja SUNAT, y eso y de tal manera que dé los incentivos no solamente para formalizarte, sino también para crecer, que hoy día no existe. Y hay que ir desmontando exoneraciones. Las exoneraciones son una cosa que debe ser muy, muy excepcional, muy, muy excepcional, y realmente hay que evaluar que dar la exoneración es mejor que ir por el presupuesto público y dar directamente el beneficio a la población objetivo. El mejor ejemplo eran las exoneraciones de la selva, por ejemplo, que no parecían ser efectivamente buenas, y lo mejor quizás era canalizar esos impuestos y darlos a través de algún programa a la población objetivo de esa exoneración. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.
Muy interesante el análisis. Y acá tengo un par de preguntas. La primera es la que tiene que ver con el uso de comprobantes electrónicos, en general comprobantes de pago. Si bien se trata de masificar este sistema para que las empresas comiencen a usar el comprobante de pago, eh, no hay un incentivo para que la gente los pida, ¿no? Que debería ser, digamos, el aliado natural del, del ente recaudador, que la gente misma sienta que el comprobante de pago le sirve para algo. Se trató de hacer algo de esto con esta deducción adicional de 3 UITs para determinados consumos, pero que no ha tenido ningún impacto, ¿no? O sea, la gente siente que igual, es como que la gente siente que un comprobante de pago te hace más, no sé, un papel más, una basura en el bolsillo que algo que te sirva realmente. ¿Hay alguna propuesta creativa, digamos, para poder cambiar esta situación? Hay otros países en que los comprobantes, gastar en una u otra cosa, te sirve para deducir, para poder tener algún tipo de evolución. En el país prácticamente tener un comprobante no sirve. ¿Se puede pensar en algo así en este país, en estas circunstancias? No, mira, a ver, en realidad el dar el comprobante de pago no debería ser, digamos, no debería estar condicionado a que el cliente lo pida. Ciertamente hoy día ocurre así porque muchas personas llegan al establecimiento y dicen, bueno, no me des nada, ¿no? Y entonces tú no recoges, pero en realidad no debería estar condicionado a eso. El mismo vendedor debería darte a ti el comprobante de pago y no debe estar condicionado a su pedido, ¿correcto? Si bien se trata de promocionar SUNAT, estos temas de hoy, mira, hay estos sorteos de comprobantes de pagos, trata de ir por el lado del consumidor, la verdad es que no debe ser así. Y la verdad es que una de las cosas que hace la facturación electrónica es justamente simplificar ese proceso. Tú bien decías, el comprobante termina siendo una basura en el bolsillo, efectivamente. ¿No? Entonces, el comprobante electrónico justamente rompe completamente con esa idea. Entonces, la mejor manera, ¿no?, de que efectivamente haya un comprobante de pago en medio de esa operación es la fiscalización de SUNAT finalmente. Por eso decía que hay que reforzar la fiscalización. Hay que realmente, ¿no?, y hay que mostrar que hay un castigo real por no dar comprobantes de pago, que es una forma de fiscalizar, una forma importante de fiscalizar, y no tanto condicionarlo al consumidor, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún tributo en el cual ya debe haber una reforma integral de todo el sistema? Creo que hay un consenso en general de que eso debe suceder. Es impopular, pero tiene que pasar. Reducir la deducción de flat de 7 UITs le costó el puesto a David Cuesta, ¿no? El solo mencionarlo. Pero tiene que haber una reforma. Pero ¿hay algún tributo en especial en el que uno pueda poner el ojo para poder elevar la recaudación sin necesidad de subir tasas? Justamente lo que pasa ahí, Javier, es que en verdad la labor más importante que tiene SUNAT es mejorar fiscalización, porque fíjate, hoy día no se paga, no he puesto estas cifras en el PPT, pero hoy ya no se paga el 30% del IGB, no se paga. Y ese es un problema de fiscalización o de informalidad, evidentemente, que termina siendo un tema de fiscalización también. El otro tema es el del impuesto a la renta. El impuesto a la renta no cobramos 50% del potencial que deberíamos recaudar, ¿correcto? Entonces, ahí estamos viendo claramente problemas de fiscalización fundamentalmente. Yo no iría nunca por el canal. Evidentemente hay algunas reformas que hay que hacer, como decíamos, reducir estas 7 primeras UITs. Deberíamos ir a un mecanismo de repente de pagar poco desde la primera UIT, pero no levantaría necesariamente las tasas. Igualmente en el caso, como decía, del impuesto a las rentas de capital, si bien hay que levantar un poco la tasa, tampoco vamos a tener una súper, digamos, recaudación en ese sentido. Pero por el lado de la fiscalización, y por eso ponía como una de las opciones de política más importantes reformar SUNAT, es porque hay que intensificar la fiscalización. No tanto hacer pagar más a los que ya pagan, sino hay que mejorar el proceso justamente de la cobranza y de la fiscalización.